corazón es un órgano muscular hueco. Casi se trae el corazón. Es nuestro órgano principal que va a nutrir a todo nuestro organismo, ya que aquí empieza a repartir la sangre con oxígeno. Entonces está formado, presenta tres caras. Ya saben dónde está situado. La situación anatómica es en el mediastino medio inferior. Cuando lo extraemos al corazón de su posición anatómica, de su situación anatómica, hay que cortar los grandes vasos para poder extraerlo. Y la posición de estudio es así: tiene una cara ventral y una cara dorsal. Entonces va a tener una base superior y un vértice inferior. O sea, el corazón no se encuentra así vertical, sino está inclinado hacia el lado izquierdo. Entonces la base es hacia el lado derecho y el vértice hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces la base es todo lo que están viendo ahora en este momento. ¿Listo? Todo eso es la base. Entonces acá tenemos que identificar o reconocer dos arterias importantes que vamos a ver, que es el tronco arterioso pulmonar, que siempre está por delante, y la arteria aorta. En este caso está cortada solamente la aorta ascendente, que siempre está por detrás. Entonces tenemos el tronco arterioso pulmonar o arteria pulmonar y la arteria aorta. Este tronco arterioso pulmonar se origina del ventrículo derecho. En cambio la aorta se origina en el ventrículo izquierdo, por lo tanto hacia adentro hay un entrecruzamiento de vasos. ¿Sí? ¿Listo? Es en el ventrículo izquierdo, a través de la aorta, que empieza la circulación mayor. ¿No? Entonces con sangre, con oxígeno a todo nuestro organismo. Y luego retorna y va a llegar hacia lo que es el atrio derecho, a través de lo que son las venas cavas. ¿No? Ahí termina la circulación mayor. La circulación menor empieza en el ventrículo derecho, con el tronco arterioso pulmonar, va a ir a los pulmones, para que ahí la sangre con dióxido de carbono se vuelva o se transforme con sangre oxigenada. ¿Qué se llama ese fenómeno fisiológico? Transformación de sangre. La hematosis. Muy bien, hematosis. Es el intercambio gaseoso. Entonces, y vuelve hacia el atrio izquierdo para que luego otra vez siga el círculo de obviamente la sangre arteriosa y sangre venosa. Por lo tanto, existen dos tipos de corazón: el corazón arterial y el corazón venoso. ¿No? Bien, entonces, aparte de identificar la arteria pulmonar y la arteria aorta, tenemos también que identificar en una vista anterior estas estructuras. Lo que estoy agarrando ahorita son las orejuelas. Estas orejuelas son prolongaciones de los atrios. Los atrios se encuentran en una vista posterior. Entonces, lo que estoy tocando con una pinza son los atrios o aurículas. Entonces, estas orejuelas tienen una característica. La orejuela del lado derecho se relaciona con la arteria aorta, es decir, la abraza la arteria aorta. En cambio, la del lado izquierdo se relaciona con el tronco arterioso pulmonar. Es una relación que tiene anatómica con los grandes vasos. ¿Listo? Entonces, acá podemos observar un poquito mejor la vista posterior. Vamos a poder observar que las venas cavas. Miren, este es el orificio de la cava inferior. Ahí están viendo el orificio de la cava inferior. Y este de aquí arriba va a ser la vena cava superior. La cava superior. Siempre van a estar en el lado derecho. En el lado izquierdo no se puede observar bien porque está agujero acá. Aquí tendrían que estar las 4 venas pulmonares, ¿no? Que ahí es donde desemboca. No hay ninguno de los corazoncitos que podemos observar por el corte que han realizado. ¿Ya? Entonces, en la base eso tienen que identificar. ¿Esto qué es? Les pongo una filera ahí. El tronco arterioso pulmonar. Esta es la arteria
trascendente. Esta es la cava superior. Cava superior, y este es el orificio de la cava inferior. ¿No? Entre cava y cava hay un surco, el surco intervenoso, que cuando abrimos, hacemos un corte, adentro se vuelve una cresta, les van a tocar ahí, es grueso, la cresta terminal. O sea, aquí es surco terminal, surco intervenoso, y cuando abrimos se convierte en cresta terminal. ¿Ya? Bien, entonces la prolongación o la parte más distal del orejuela, lo que estoy hablando, se llama el apéndice de la orejuela. Entonces, todo esto es la orejuela. La parte más terminal se llama el apéndice de la orejuela. ¿Listo? Bien, cuando vamos a la parte inferior, lo que están viendo acá es el vértice. Esta es la base y esto es el vértice. El vértice está representado por los ventrículos. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En realidad, el vértice propio sería el ventrículo izquierdo, que es el que le deja una huella al pulmón izquierdo, la huella cardíaca. El pulmón izquierdo ahí es así, con esa concavidad producido por el vértice del corazón. Tiene un tabique interventricular, ¿no? A este nivel, el tabique interatrial. Y acá al medio, el tabique aurículo-ventricular o atrioventricular. ¿Listo? Entonces, esos son los tabiques que tenemos que tomar en cuenta. Los ventrículos, una característica que el ventrículo derecho, sus paredes son delgadas. En cambio, el del izquierdo son gruesas. Eso es por la necesidad del bombeo, miren, del izquierdo. En cambio, el derecho son delgaditas. Miren el tabique interventricular, que está dividiendo ambas cavidades. Entonces, este del izquierdo va a ser más grueso porque no se olviden que la musculatura es autónoma, ¿no? Entonces no podemos controlarla, funciona por sí solo. Entonces ahí va a empezar lo que es el bombeo sanguíneo para expulsar lo que es la sangre arterial. Ahora, para que se ubiquen también, algo importante, en la vista ventral el surco interventricular es oblicuo. En cambio, en la vista posterior es más vertical. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, este es más vertical, esta es una vista posterior. Miren, este es oblicuo, una vista ventral. Ya así acomodando van a poder ubicar que esta es la pulmonar y esta es la aorta, porque la pulmonar siempre está adelante, ¿no? La aorta está hacia atrás. Ya. Ese es un dato. Ahora, cuando vemos en la parte interna, seno de acortes, que tenemos que ver, el atrio derecho está formado por esos músculos. Estos músculos se llaman los músculos pectíneos. Músculos pectíneos, ¿no? Y que también están distribuidos en las orejuelas, y en el caso del atrio está también en su pared. ¿Listo? Posterior. En cambio, el atrio izquierdo, porque no está abierto pero sus paredes son lisas, no tiene, van a ver, fíjense, no tiene músculos, solamente su musculatura está dado a través de su orejuela. Esa es la diferencia entre atrio izquierdo y atrio derecho. ¿Ya? Ahora, ese surco terminal, si damos movemos la cara interna, esta es la cresta terminal. Entonces, esto donde está la pinza se llama la cresta terminal, ¿no? Que es el origen de los músculos pectíneos. Ahí se originan los músculos pectíneos. Bien. ¿Qué estructuras tienen que identificar importantes? ¿Dónde está la pinza? ¿Dónde está el orificio? ¿Dónde está la pinza? Es el orificio del seno venoso coronario, ¿no? Seno venoso coronario. Ahí se realiza el retorno venoso del corazón. ¿Listo? Seno venoso coronario. ¿Listo? Seno venoso coronario. Ahora, cerca del seno venoso coronario se encuentra una fosa.
donde está ahora la pinza. Esa es la fosa oval y el anillo oval, o anillo de Deussen se llama antiguamente. Fosa oval y anillo oval. ¿No? Esta fosa oval es un reparo anatómico muy importante en la vida intrauterina. Entonces, en la vida intrauterina, las aurículas o los atros del feto están comunicados. Entonces, la circulación es en su propio corazón y se oxigena y se alimenta por el cordón umbilical. La mamá es el que hace el intercambio gaseoso. La mamá es el que da los nutrientes, ¿ya? Y el corazón se comunica. Entonces los atrios están unidos. El feto no tiene circulación pulmonar. Entonces cuando nace el niño, cortan el cordón umbilical, le da una palmada para que llore y ese llanto hace que esto se cierre y empieza la circulación cardiopulmonar. Y ya no depende de la mamá. Entonces esto se va a cerrar. Y en el lado derecho se vuelve la fosa oval. En el lado izquierdo, cuando vean el lado izquierdo acá, eso se llama el pliegue semilunar. Les voy a prestar el corazón para que vean, es un pliegue con una semiluna. Entonces ese es el vestigio de que había esa comunicación. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen que identificar, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Ya? Bien, ahora, cuando hablamos de las arterias, entonces las arterias, tanto la pulmonar como la aorta, también tienen válvulas. Entonces, esas válvulas se llaman válvulas sigmoideas. Entonces, las que están acá, estas son las válvulas sigmoideas. Aórtica, en este caso están viendo la pulmonar. Las valvas, cuando hablamos de una sola, hablo de una valva. Y si hablo en conjunto, hablo de una válvula. ¿Listo? Tanto la pulmonar como la aorta tienen 3 valvas. O sea, todo esto es una válvula. Y si hablo de una sola, es valva. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la aorta tiene 2 anteriores y una posterior. En cambio, la pulmonar tiene una anterior y 2 posteriores. ¿No? Importante porque de la aorta, de estas 2 anteriores, salen las arterias. Esas arterias son las arterias coronarias. Entonces, en el caso de la coronaria derecha, que es la que está aquí, estoy mostrando, esta es la arteria coronaria derecha, tiene una porción preatrial, una porción por detrás que es la retroatrial y una porción interventricular posterior o inferior. El corazón en nuestro organismo no está así, está sentado. Por lo tanto, esta es la cara diafragmática, esta es la cara externo-costal y estas son las caras pulmonares. Entonces, todo lo que es anterior es superior y todo lo que es posterior es inferior. Entonces, esta arteria que estoy ahorita agarrando es la arteria interventricular posterior o inferior. ¿Ya? En el caso del lado izquierdo, la arteria coronaria izquierda es pequeñita, más o menos mide 1 centímetro. Es donde estoy agarrando con la pinza. Esa es la coronaria izquierda. Esta coronaria izquierda, obviamente está roto, sale de la aorta, se divide en 2. Una es la interventricular anterior o superior y la otra es la arteria circunfleja. ¿Listo? La interventricular anterior o superior y la arteria circunfleja. Esas son las ramas principales. Después esas van a dar diferentes, las marginales, la ventricular izquierda, la ventricular derecha, las atriales o sinusales. Entonces, esas son ramitas que salen de esas principales. ¿Ya? Entonces, que sepan las ramas principales está bien. Ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, el
corazón está envuelto en una membrana que se llama el pericardio. Es el pericardio. Se divide en pericardio parietal y pericardio seroso, fibroso y seroso, ¿no? Entonces, eso envuelve al corazón, la protege. Y hay dos repliegues. Los repliegues, un repliegue se llama el seno oblicuo y el otro es el seno transverso, que eso se relaciona en el caso del seno transverso, ¿no? Entonces va a estar detrás de los grandes vasos, así como mi dedo pasa ahí. Entonces, detrás de ¿qué arteria está? La pulmonar, y esta es la aorta, ahí está, transverso. Y el seno oblicuo va a estar en el lado izquierdo, ahí, como la pinza. No se olviden que detrás del corazón está el intestino posterior. Entonces aquí está pasando un órgano por donde va el bolo alimenticio. ¿Qué se llama ese órgano? Bolo alimenticio. Porque ahora ya lo has matado. El esófago. Si va por la tráquea, lo aspiras y lo mata. Ya. ¿Listo? Entonces, eso es correspondiente a lo que es el corazón. ¿Ya? Todas las venas, la lámina cardíaca, las interventriculares, las marginales, todas, van a llegar a este tabique, a esta dilatación. Esta dilatación termina en el atrio derecho, que ya les he mostrado el orificio. Ese orificio es el seno venoso coronario. Este es el seno venoso coronario. ¿Listo? Ya está, eso es corazón. Ahora vamos al pulmón. ¿Por qué los científicos ayer yo me estaba durmiendo y lo sentía bien? Todas las Hola, Mica. Ay, su voz de la mía se escuchó. Wow. Imagínate, es difícil. Imagínate que te toca. Mira, qué buena cámara. Y tú grabando mal. Es que mi mano estaba temblando. Ya, a ver, sobre pulmones. Los pulmones son nuestros órganos de la respiración, obviamente, ¿no? Ya saben que aquí se produce la hematosis, el intercambio gaseoso, ¿ya? Sobre la estructura del pulmón, para diferenciarlo, no hay mucho que diferenciar, es decir, no es muy complicado, ya que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos. Entonces, por lo tanto, el pulmón derecho va a tener 2 cisuras, la cisura oblicua o mayor y la cisura horizontal o menor. Entonces solamente tiene 2 cisuras. En cambio, el pulmón del lado izquierdo solamente va a tener la cisura oblicua. ¿Listo? Oblicua, que esa va a ser la que defina o diferencie entre lo que es el pulmón, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El lóbulo, el pulmón izquierdo no tiene lóbulo medio, o sea, no tiene este lóbulo, pero tiene una prolongación que se llama la língula. Esta es la lengua, entonces el corazón tiene orejas y el pulmón tiene lengua. ¿Ya? Esta es la língula. Muchos autores dicen que esta língula, lo que estoy agarrando acá, representa el lóbulo medio del pulmón derecho. Entonces, si sacamos otros pulmones que estén rotos a nivel de la tráquea, los bronquios, tienen que saber diferenciar por los lóbulos y por la língula. Si es
izquierdo o es derecho. ¿Ya? Al contrario del corazón, el pulmón, su base es inferior, esta es su base, y su vértice es superior. El corazón es al revés, vértice es inferior y base superior. El corazón viene acá, así. ¿Está? Ahí está. ¿Ya? Entonces, tenemos vértice superior y base inferior. La base y la cara inferior del corazón se llaman diafragmáticas. Entonces, aquí está el diafragma, así. Estoy dividiendo lo que es el tórax de lo que es el abdomen. Esta es la cara diafragmática. El lóbulo inferior, tanto del derecho como del izquierdo, entonces es en forma de una pirámide, lo que se denomina la pirámide basal. Esto vamos a hacer, ¿ya? Ahí, la pirámide basal. Entonces son las caras diafragmáticas. ¿Listo? Y miren, tiene una forma de triangular con una pirámide. Tanto el inferior izquierdo como el inferior derecho. Ahora, ¿qué más? Esta cara que están viendo, ¿por qué está azul? Porque fumó. Es un fumador, es que no fuma, ¿ya? No sé. ¿De cuál? Ahí está. Hasta el profesor. Ya. ¿Sabes lo que? Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, estas caras son las que están apoyándose en las costillas. Entonces, esta es la cara costal. Si las costillas les dejan su huella. Todas estas son las cara costal. ¿No? Cara externa o costal. Cara inferior o diafragmática. Y la cara interna es la que mira al mediastino. Esto es mediastino. Entonces, aquí está el corazón. Ahí está el corazón. En la cara mediastínica. ¿Está? Esta es la cara mediastínica de ambos pulmones. Por lo tanto, si yo saco el corazón, miren, por detrás está la tráquea. Y también están los bronquios. Estos se llaman los bronquios principales o bronquios cepas. Son los que no han entrado todavía al pulmón. Son los que forman parte del mediastino. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructuras tenemos que identificar? Este pulmoncito, cuando todavía no está diseccionado así para ver la segmentación, aquí hay una estructura en forma de una raqueta. El ligamento se llama ligamento pulmonar. Y es un espacio donde entran y salen estructuras. A eso se llama hilo pulmonar. Entonces, varias estructuras que van a ver en el abdomen también, como el hígado, el vaso, todo tienen hilo. Hilo es un espacio por donde entran y salen estructuras anatómicas. Entonces, en este caso se llama hilo pulmonar. ¿Qué está entrando por este lado? Las arterias pulmonares, la izquierda y la derecha. Están entrando los bronquios principales o bronquios cepas. Están saliendo las venas pulmonares, todas las venas pulmonares, que son 2 a cada lado. Obviamente entra el paquete nervioso junto con los nódulos linfáticos. Entonces todo eso está entrando. Se tiene que desgarrar ese ligamento para poder ver así. Si no, no podríamos ver, lo cerraría todo porque lo protege. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? La segmentación pulmonar. Entonces, esta es la tráquea. La tráquea, entonces, desciende y el último anillo traqueal, pero por adentro, hay una escotadura que se llama el punto carina. Este punto carina por adentro hace que ahí se divida el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Que el izquierdo es más delgado, es más oblicuo y es más largo. En cambio el derecho es más corto, en posición anatómica es más vertical y es más grueso. Ahí se justifica que cuando existe un elemento que hace una broncoaspiración, en una autopsia médico-legal se pueda encontrar en el pulmón derecho.
es más factible, no es una norma, pero es más factible por la posición de este bronquio. Entonces, a estos bronquios principales también se les llaman bronquios cepas, es decir, los que mantienen su integridad, los que no se han dividido. Esos son bronquios cepas. ¿Ya? Ahora, en el lado derecho existe este bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior, porque son tres lóbulos, por eso se llaman lobares. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. En cambio, en el izquierdo, ¿cuántos lobares va a haber? Bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. No hay medio. ¿Listo? Ahora, de estos bronquios lobares nacen estos como dedos. Esos son los bronquios segmentarios. ¿Listo? Bronquios segmentarios. ¿Tienen alfileres? Hay tirados por Para que pongan la segmentación, porque eso les va a servir. No, claro. No hay alfileres por ahí. Ya, a ver, un alfiler, entonces, Siento como donde está pinchando se llama, ¿qué diría? Bronquio lobar superior derecho, porque no son bien superiores. ¿Ya? Entonces, este bronquio lobar superior derecho da tres segmentarios. Entonces, tenemos que identificar aquí a los tres segmentarios. Uno que va hacia arriba es el apical. Entonces, el apical, este es el ápice. Apical. El que está hacia atrás es el dorsal. Y el que está hacia adelante es el ventral. Listo. Entonces tenemos así en posición anatómica. Tenemos el bronquio lobar superior derecho, los cuales da tres segmentarios. Entonces, si yo les marco uno de estos, tienen que poner bronquio segmentario ventral del bronquio lobar superior derecho. ¿No? Entonces, este es el ventral, este es el apical y el de atrás va a ser el dorsal. Listo. Esos tres segmentarios presentan el bronquio lobar superior derecho. Ahora, nos vamos a lo que es este otro bronquio. Este bronquio, ¿qué va a ser? Bronquio lobar medio. Cuando hablamos de medio, ya no es necesario que digan derecho o izquierdo. Bronquio lobar medio, porque no hay en el izquierdo medio. Ahí se sobreentiende que estamos hablando del lado derecho. Entonces, en posición anatómica, uno está hacia adentro y otro está hacia afuera. Por lo tanto, uno va a ser interno y el otro va a ser externo. Este va a ser el externo y el otro va a ser el interno. Por terminología médica, el que es externo también se puede llamar lateral y el que es interno también se puede llamar medial. ¿Listo? Entonces son bronquios segmentarios. ¿Vamos? Ya. Ahora, el inferior es igual al inferior de los dos. Son basales, dice que tiene forma de una pirámide. Por lo tanto, a todos los segmentarios los vamos a llamar de la pirámide basal. ¿Listo? Enseguida lo vamos a ver. Entonces, acá vamos a ver esto. Así. Entonces, este es el bronquio. ¿Qué bronquio? Bronquio principal o cepa izquierda. ¿Ya? Entonces, ese da dos bronquios lobares. El bronquio lobar superior izquierdo y el inferior izquierdo.
¿Ya? Ahora, este bronquio lobar superior izquierdo da dos troncos. Este tronco que está roto es el tronco culminar. Aquí se ve, el tronco culminar, ¿no? Tronco culminar. Este tronco culminar da el ápico posterior y el ventral. Ápico posterior y el ventral, que aquí estaban separados, los mismos, pero aquí está unido el ápico posterior y el ventral. Pero eso corresponde ¿a quién? Al tronco culminar, ¿ya? Entonces, como está roto, aquí vamos a ponerlo así, el culminar, y este otro tronco va a ser el tronco lingular, ¿no? Tronco culminar y tronco lingular. No se olvide que el lingular va a ir a la língula, está la língula. Entonces, este lingular va a dar dos: el lingular superior y el lingular inferior. Lingular superior hacia arriba y lingular inferior hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos esa segmentación para el lado derecho y para el lado izquierdo. Ahora, en el lado derecho existe un bronquio cepa. ¿Este qué es? Bronquio lobar superior derecho. Este, bronquio lobar medio. Entre los dos existe este bronquio. Este bronquio se llama el bronquio intermedio o intermediario de Edward, ¿no? Intermedio o intermediario de Edward, ¿listo? Que ese es un bronquio también considerado como un bronquio principal o bronquio cepa, ¿ya? Bien, ahora acá vamos a ver la segmentación del bronquio del lado inferiores, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Los dos son así. Van a hacer sus manos para acordarse. Estos dos pequeños que corresponden al lugar se llaman apical. ¿Listo? El apicalo de Nelson. Apical o de Nelson. ¿Listo? El apicalo de Nelson. Ahí. Es el más pequeñito y que está más arriba, ¿no? Es el que está más superior. Aquí está el apicalo de Nelson. ¿No? Tienen que buscar el apicalo de Nelson. Ahí. Luego del apicalo de Nelson, entonces, tenemos otro que se llama el interno basal. Entonces, interno basal. Apical, interno. Entonces, tenemos el interno basal. Ahí. Listo, el interno basal. Luego nos vamos hacia afuera, hacia la parte externa. Entonces, apical interno, este sería el externo basal. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que ver, es este el externo basal, ya no hay otro. Entonces, este va a ser el externo basal. ¿No? Externo basal. Listo, nos quedan estos dos del medio. Estos dos es así, el anterior y el posterior. Entonces, este que estoy marcando es el anterior, por lo tanto este va a ser el ventrobasal o anterobasal. Y el que está atrás va a ser el posterobasal. Listo. Entonces tenemos el apicalo de Nelson o ápico basal, el interno basal, el externo basal, el ventro basal y el póstero basal. Entonces ustedes ahorita van a sacarle foto para poder identificar. Entonces esas estructuras es lo mismo en el lado izquierdo, ¿no? Entonces así se complementa la segmentación pulmonar de los pulmones, ¿listo? O de los broncos en todo
bronquios pulmonares. ¿Listo? Ahora, tenemos que identificar las venas. Entonces, tenemos vena inferior, y aquí está la vena superior, ¿no? Ya. Entonces tenemos acá la arteria pulmonar del lado derecho, ahí. Esto es de acá. Esta es la arteria pulmonar del lado derecho, ¿no? Del lado derecho. Una característica de esta arteria pulmonar es que siempre se relaciona con el bronquio intermedio o intermediario del diafragma. ¿Ya? Entonces acá está la vena pulmonar superior derecha, y esta va a ser la vena pulmonar inferior derecha. La vena que tiene sus raíces, tabique para poner raíces. Entonces esta va a ser la vena pulmonar inferior derecha, superior derecha, inferior derecha y la arteria pulmonar. ¿Ya? Ahora al otro lado, lo mismo. Tenemos que identificar las venas y las arterias. Para que fumen de paso. Todo show para fumar. Ya, graves. Cuando estén fumando se van a acordar de todo esto, ¿no? Esta es la vena pulmonar inferior izquierda y esta es la vena pulmonar derecha. Yo digo superior izquierda, ¿no? Acá. Ahí está. Esta es la arteria pulmonar izquierda. Listo. Ahora sí ya tenemos todo identificado. ¿Cuál es la Venas, arteria pulmonar. La arteria es una y siempre va a estar entre los bronquios globales. Y las venas son en los extremos. Superior derecha, ¿no? Acá, inferior derecha. Superior izquierda, inferior izquierda. Arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. Listo, necesito es de este examen el próximo martes, delito. Va a entrar semicaras, corazón, pulmón, huesos. Todo va a entrar. Caras, hueso, cara dorsal, cara ventral.